A esa línea curva yo le tengo que lanzar o proyectar una tangente. ¿Qué es la tangente qué es la tangente de una curva? Es aquella línea que toca, por lo menos, aquella línea recta que por lo menos toca en un punto a esa curva. ¿Correcto? Bien. Yo no soy muy bueno en esto, pero imaginemos que acá lanzo la tangente, la toco en un punto. Por lo menos en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sobre ese punto de contacto, yo voy a proyectar la horizontal, el eje de las X. Y lo voy a poner justamente ahí. ¿Qué ven? Que entre la línea roja, que es el eje de las X, y la línea negra, que es la tangente de la curva, se forma un ángulo, ¿o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pongámosle ángulo ahí. ¿De acuerdo todos? Bien. Vamos a hacer otra curva. Vamos a traer el color azul. ¿Quién se quedó mi color azul? Igual, otra curva. Lanzamos la tangente. Choca acá. Proyectamos lo que sería el ángulo, el eje de las X, y se forma otro ángulo, ¿no es cierto? Beta. ¿Todos de acuerdo? Son iguales las dos curvas, son dos fármacos diferentes. El fármaco del ángulo alfa y el fármaco del ángulo beta. ¿Tienen iguales características esos dos fármacos? Esta es la cantidad, no olviden, es logaritmo, pero pongamos dosis y este es porcentaje de respuesta individual. ¿Son iguales los fármacos? No. No. ¿Qué hay de diferencia? Por lo menos ahí, en las curvas. El ángulo. Este es un ángulo de qué tipo? Agudo. Agudo, y este es un ángulo de qué tipo? Obtuso. ¿No es cierto? Un ángulo obtuso. ¿Por qué me sirve esto? Ahora vean. Vamos a proyectar con el color negro. Yo voy a tener acá una dosis y cuando choco la curva se supone que genero un efecto, ¿no es cierto? Voy a lanzar otra dosis, poquito, voy a aumentar un poquito la dosis, mira. Choqué. Ahí está. ¿Qué dice eso? ¿Quién me interpreta eso? A pequeñas variaciones de dosis, tengo grandes efectos en la respuesta, grandes modificaciones de respuesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si esto es 5 y esto es 6, 5, no sé, 5 gramos y 6 gramos, si yo a mi paciente le doy 4.9 del fármaco, ¿será efectivo? No. Si le doy 5, sí. Si le doy 5.5, sí. Si le doy 5.9, sí. Si le doy 6.1, me intoxico. O sea, tengo un rango terapéutico chiquito. Fármaco tóxico. Ejemplo, los digitálicos. Ejemplo, los anestésicos generales tienen esta característica. Vamos a ver la otra curva. La voy a proyectar con el azul. El efecto, acá la dosis, acá tener un efecto. Vamos a aumentar más la dosis. Vale. Grandes modificaciones no me generan grandes efectos. ¿Qué quiere decir? Si acá eras, ponte, bueno, 6, 7, acá es 8, acá será 20. Si yo a mi paciente le doy 8.1, Sí, 19.9, también. ven, el rango terapéutico que tengo es amplio, ¿no? ¿Qué me da? ¿Quién será el fármaco? ¿Cuál será el fármaco más seguro para el tratamiento? ¿El ángulo alfa o el ángulo beta? Más seguro el beta. El beta. ¿Por qué? Porque si yo me paso un poquito de dosis en esto, si yo me paso un poquito más de dosis en anestésico, ¿por qué tienen tanto miedo
¿Por qué todos tenemos miedo a la anestesia general? Porque Porque hay muchos casos en los cuales tú entras y ya no sale. y sales con los pies por delante. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la dosis, por una reacción propia, ¿no? Entonces, por eso uno tiene tanto miedo, porque son fármacos tóxicos. ¿Por qué uno tiene que tener tanto cuidado a hacer digitalización? Y es más, te dan una clase exacta de cómo digitalizar un paciente, usar digitálicos. Por esto. Porque si te pasas, lo matas, lo intoxicas. Si no le das la cantidad adecuada, no hace efecto y sigue en insuficiencia. En cambio, un antibiótico. ¿Cómo se la dosis de antibióticos? El antibiótico yo lo puedo dar, por ejemplo, de 25 hasta 50 miligramos. Si le doy 49, perfecto, pues lo hice, está bien. Nadie me va a demandar por eso. Si le doy 100, ahí sí, pues no, ahí sí ya está bajo. ¿Se dan cuenta?